Saludos cordiales, estimados estudiantes. Soy Eric Vélez Montesdioca, tutor de expresión oral y escrita. Los animo a que sigan adelante con sus estudios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad 7 que nos corresponde estudiar en esta semana. Vamos a hablar sobre los errores morfológicos, sintácticos, ortográficos, barbarismos y extranjerismos. Procedemos con los errores fonológicos y ortográficos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la adición. La adición no es otra cosa que cuando se añade una letra de más a una palabra. Como ustedes observan en el ejemplo, dijeron en lugar de dijeron. En este caso se está añadiendo la letra E y por eso se conoce pues como un error de adición. Lo mismo sucede con irrompible en lugar de irrompible. Se está añadiendo la letra N. En el caso de la supresión, es lo contrario. Se suprime una letra en la palabra. Vemos en el ejemplo de paciencia en lugar de paciencia. La letra I se ha suprimido en paciencia. Lo mismo sucede con hierve en lugar de hierve. Tenemos un error de cambio cuando se hace una alteración de una letra en una palabra, como observamos en este ejemplo. Chimenea en lugar de chimenea. Se está cambiando la letra I por la letra E. En el siguiente caso, policía en lugar de policía. Vemos que se ha cambiado la E por la I, que es la letra que corresponde a la palabra policía. También tenemos el caso de alteración, cuando ponemos palabras de más que no corresponden al correcto uso de la palabra, como en el caso de dentrífico, en lugar de dentífrico. Y también muchas veces cometemos el error de poner acentos en palabras que no lo llevan al momento de hablar. Por ejemplo, mendigo en lugar de mendigo. Tenemos en el siguiente caso las palabras de ortografía dudosa, palabras en las que se puede suprimir la H. Ya la Real Academia dice que arrear, Marta, armonía, orondo, Helena y acera se escriben sin H. Muchas personas ponen Marta con H aquí, pero eso es un anglicismo que no es correcto utilizarlo en el español. Palabras en las que se puede suprimir la letra B. Oscuro, sustantivo, oscurantismo, suscribir, sustraendo y sustancia. En algún momento se escriben con la letra B como obscuro, sustantivo, pero ya se las puede suprimir, está permitido por la RAE. Palabras en las que se puede suprimir la letra P. Psicosis, adscrito, suscribir, septiembre, psiquiatra, pseudo y séptimo. Nosotros tenemos acá la costumbre de escribir septiembre con P y séptimo también con P, pero en algunos lugares lo escriben de esta manera, septiembre y séptimo, y está aceptado también por la RAE. Palabras con P intermedia, interceptar, rectar, son palabras que siempre deben escribirse con la P intermedia. La H intermedia también tiene que ir siempre en la palabra ahijado y ahondar. Muchas personas escriben mal y tienen ese error, por lo que se les recomienda que deben utilizar en este caso siempre la letra H en estas palabras. Lo mismo sucede con la letra G. Pragmático, siempre tendrá que ir la letra G. Y en persignar, que es uno de los errores más comunes, normalmente al hablar decimos persignar y no persignar. Para que por favor, estimados estudiantes, lo tengan en consideración. Palabras con F intermedia, oftalmólogo y difteria, siempre deberán ir con la F. Palabras que se pueden escribir con Z o con S. Podemos nosotros escribir pezuña con Z o pezuña con S. Las dos son válidas y aceptadas por la RAE. Lo mismo sucede con sandía o
sandía, con Z o con S. Palabras con Z o con C, se puede escribir zinc o zinc, Z o Z. Las dos son válidas. Palabras que deben separarse, unirse o escribirse juntas o separadas. Palabras que deben separarse. Tal vez siempre deberán escribirse de esa manera, separadas. A menudo, de la misma forma, y enseguida. En cambio, las expresiones que deben unirse son anteanoche y 200. Son palabras que siempre deben escribirse juntas. Palabras que pueden escribirse juntas o separadas. Seguimos. Aprisa se puede escribir juntas o también aprisa separado. Lo mismo adentro o adentro. Padre nuestro junto o Padre nuestro separado. Recuerden que en el libro del Dr. Galo Guerrero ustedes van a encontrar muchos ejemplos de otras palabras. Aquí solamente he puesto las más importantes. Vulgarismos que debemos evitar en el uso de masculinos y femeninos y en el plural de los sustantivos. Lo correcto es decir el estudiante, no la estudiante. Lo mismo sucede con el dentista, que es lo correcto. Lo incorrecto es la dentista. Para formar frases, nosotros debemos siempre guiarnos por el género. Si el dentista es masculino, decimos dentista famoso. Si es femenino, decimos dentista famosa. Lo mismo sucede con la palabra estudiante. Señor estudiante, señorita estudiante. En el plural de los sustantivos debemos tener en cuenta que los nombres propios son únicos, por lo tanto se escriben tal cual se deben hacer de acuerdo a las normas ortográficas y establecidas por la RAE. En el caso de Amazonas, siempre irá con la S al final. Carlos también irá con la S al final. Y Ecuador con la R. Se pueden admitir, en el caso de que haya dos equipos, como en el caso de Barcelona, el de España y Ecuador, ahí sí podemos decir los dos Barcelonas, el de España y Ecuador. En ese caso, pues, se utiliza el plural de esa manera. Los nombres abstractos se utilizan siempre en singular. Se dice la virtud, el orgullo. Al hacerlo en plural, se hacen concretos. Los orgullosos se fueron humillados. Algunos nombres de palabras graves y esdrújulas terminadas en S o X mantienen la misma forma en el plural. La palabra las caries o las caries, que lo correcto es siempre utilizar caries y caries con S, ya sea en plural o en singular. Lo mismo sucede con la palabra hipótesis. Se puede decir la hipótesis cuando estamos hablando de singular o las hipótesis cuando hablamos en plural. Errores en la utilización de los pronombres personales. Está incorrecto decir él es menor que mí. Lo correcto es decir él es mayor que yo. Lo mismo sucede con le amo a esta mujer. Lo correcto es decir la amo a esta mujer. En el siguiente ítem vamos a hablar sobre la construcción de oraciones impersonales y unipersonales y el uso de enclíticos y proclíticos. Los impersonales, se venden colchones por se venden colchones. Si estamos hablando de colchones, no podemos decir se vende, no, lo correcto es se venden, porque son varios colchones. Aquí se da por aquí se dan. No podemos decir aquí se da clase de matemáticas. Lo correcto es decir aquí se dan clases de matemáticas. Unipersonales. Ya hubieron otros adelantados. Eso está incorrecto. La forma correcta es decir ya hubo otros adelantados. El uso de enclíticos y proclíticos. El proclítico. Me castigaron es lo correcto cuando ponemos nosotros el pronombre al inicio, ¿ok? Es el proclítico. En cambio, si ponemos el pronombre al final, es enclítico. Ayúdame.
Vemos en este caso pues que proclítico siempre va a llevar el pronombre al inicio. Me castigaron. En cambio el enclítico lo llevará al final. Ayúdame. Analizamos el siguiente ítem, que son barbarismos prosódicos y analógicos. Las palabras que están mal dichas son adolorido, lo correcto es dolorido. Empiedrar está mal dicho, lo correcto es empedrar. Huéspede está mal dicho, lo correcto es huésped. Prosódicos, lo correcto es Israel y no, lo correcto es Israel, como está aquí, y no con las dos R, como vemos al lado izquierdo. Es preferible usar siempre las palabras en español y no la palabra extranjera, como en el caso de export. Entonces lo mejor es utilizar su traducción, que es deporte. También tenemos los casos de rotacismo. Muchas personas dicen cormillo en lugar de decir colmillo. Vamos ahora a los analógicos. No se dice agis, se dice agíes. Tampoco se dice el asistente, lo correcto es decir la asistente. No se dice el huésped, sino que se dice la huéspeda. Solecismos o errores de sintaxis. Enseña a primero y segundo grado. Aquí estamos hablando de 2 grados, por lo tanto, tiene que decir al final, enseña a primero y segundo grados, porque estamos hablando de 2 grados. No puede quedar la palabra sin la S al final. También muchas personas dicen se trabaja día y noche, eso está mal dicho, lo correcto es se trabaja de día y de noche. Bien, estimados estudiantes, este es un poco el resumen que corresponde a la unidad 7. Recuerde que estamos siempre a las órdenes para atender sus sugerencias, sus dudas. Confíen siempre en sus tutores, que estamos pendientes de ustedes para ayudarlos en este proceso formativo. Recuerde que en las horas de tutoría está disponible el chat para que ustedes interactúen con nosotros. También tenemos las líneas de teléfono. Y les recuerdo una vez más la importancia de inscribirse en los cursos MOOC, donde ustedes van a obtener un certificado de aprobación. Este certificado no quiere decir que ya aprueban la materia, es solamente un certificado que les va a ayudar para su currículum. Los invito a que se inscriban y aprueben ese curso, que además les va a ayudar muchísimo a aclarar algunas dudas que tengan sobre esta materia. Les deseo la mejor de las suertes en sus estudios y que Dios y la Virgen María iluminen sus mentes utripelinas para que sigan adelante. Hasta una próxima oportunidad.